Llevo años encontrándome el mismo graffiti, en muros, en carreteras, en cualquier pueblo al que voy. En él se puede leer el nombre de Sven. Y siempre al lado, junto a él, Sner. No sé quiénes son, no sé qué historia hay detrás, pero cuando alguien más empieza a verlos, deja de ser solo un graffiti y se convierte, no sé, en otra cosa. En una conversación privada, en una especie de código secreto, en una broma que para algunos no necesita explicación. Y hoy quiero hablarte de esto, de lo que pasa cuando dejas de intentar que todo el mundo te entienda y empiezas a construir un lenguaje que no es para todos. Sven, Sner y Liquid Death lo hacen muy bien, así que hablemos de ellos. Y es que estás escuchando Palabras de Nariz Grande al habla, Chris o Chloe Meller, lo que prefieras, copywriter y storyteller, narigona o cuentista o creativa publicitaria o llámalo como quieras. Eso sí, para marcas de nariz grande, con mucha personalidad. Tanta como la de Adrian Brody o Barbara Streisand, sí, y con coraje, de las que se atreven a comunicar su verdad con sello propio y a transformar su nombre en todo un movimiento. Mi especialidad, reconstruir la comunicación de marcas desde dentro y verla en acción a través de su email marketing. ¿Comenzamos? ¡Comenzamos! Conocí a Sven y a Sner hace años. Al principio la verdad es que no le di ninguna importancia, era pues un graffiti más con sus nombres, esas cosas que vemos tantas veces. Pero luego empezó a repetirse, el poder de la repetición, en otro muro, en otra carretera, en otro pueblo. Y entonces pasó algo, empecé a fijarme. Y empecé además a buscarlos sin querer. Y un día alguien que estaba conmigo me dijo, ¡hey! Yo también lo estoy viendo. Y en ese momento, justo en ese momento, Sven y Sner dejaron de ser solo dos nombres y se convirtieron en otra cosa. En una especie de código compartido, en una broma privada que solo los privilegiados que conocemos a Sven y a Sner podemos comprender. Y, te confieso que a veces pienso quiénes serán y juego a contar su historia. Yo los imagino recorriendo carreteras juntos, dejando su nombre en cada muro. No sé, como si fuera una forma suya de decir, hemos estado aquí. Como si ese nombre tatuado en cada pared fuera una promesa, de amor eterno. Hasta que, de repente, Sner dejó de aparecer. Ya solo quedaba Sven. Y continuando con la historia, yo siempre pienso que justo en ese momento algo se rompió entre ellos. Y entonces los convierto en leyenda. Y es que en realidad da igual si esto es verdad o no, porque, como siempre digo, cualquier detalle cotidiano puede convertirse en una historia fascinante. Y cualquier historia repetida puede convertirse en un lenguaje. Porque es eso, cuando algo se repite lo suficiente, de nuevo, el poder de la repetición, deja de ser como estos ruidos desconocidos y se convierte en algo familiar. Y empieza a quedarse grabado a modo de lenguaje propio y de identidad. Y esto, aunque no lo creas, pasa mucho más de lo que piensas. Pasa además en las relaciones. Justo en ese momento en el que empiezas a hablar, un idioma que nadie más entiende. Cuando empiezas a comentar, a soltar palabras que solo significan algo para vosotros. Bromas que no se explican, referencias que no necesitan contexto fuera de ahí. Es como que se va creando poco a poco un universo propio, un universo privado. Y en ese momento pasa algo importante, que dejáis de hablar para los demás. Dejáis de hablar para los demás y empezáis a hablar solo para vosotros. El problema viene aquí y es cuando las marcas intentan hacer justo lo contrario. Intentan que todo el mundo las entienda, que todo el mundo se identifique y que todo el mundo se sienta parte, se sienta dentro. Y entonces lo que acaba sucediendo es que no significa nada para nadie. Porque cuando todo el mundo entiende tu mensaje, es que no hay un código detrás, no hay un lenguaje propio y sobre todo no hay sentido de pertenencia. Importantísimo para construir una marca sólida con presente y con futuro, y con recorrido y con crecimiento. Y ojo, construir un lenguaje propio
no es comunicar mejor o tratar de ser súper originales o raros, como he titulado yo el episodio. No. Es más bien decidir quién se queda fuera. Y eso da miedo, da mucho miedo, porque implica renunciar a gustarle a todo el mundo y a todos nos gusta que nos quieran y que nos quieran todos. Pero también implica algo mucho más importante, que alguien, esos elegidos, al reconocerte, sientan que están dentro. Y hay una marca, hay muchas, pero hay una marca en particular que ha logrado justo esto. Vende agua, pero no parece una marca de agua. Igual te suena, se llaman Liquid Death. Nacieron en 2019 de la mente de Mike Cesario, un creativo publicitario con pasado en Netflix que detectó algo muy sencillo. El problema no es el agua, es cómo se comunica. Y en un mundo lleno de marcas de agua, decidió hacer exactamente lo contrario que su categoría. Nada de botellas de plástico, latas, nada de mensajes de pureza y de manantiales divinos, sino agresividad. Nada de naturaleza, aunque es una marca muy consciente, sino que se fue a la cultura punk, al metal, al heavy, y nada de calma, sino una actitud con personalidad muy fuerte. Así que no cambió el producto seguía siendo el mismo, sigue siendo agua. Lo que hizo fue cambiar su lenguaje, y al cambiar el lenguaje, dejó de competir con el resto de aguas, y empezó a competir con marcas como Red Bull o Monster. A ver, estos son algunos de sus mensajes que seguramente ya los conoces. Por ejemplo, Murder Your Thirst, que es mata tu sed. O Death to Plastic, muerte al plástico. O Drink Water or Die, bebe agua o muere. No son mensajes que expliquen ni que argumenten nada, no te intentan convencer. Simplemente hablan en su propio idioma. Si lo entiendes, te quedas. Y si no, si te parece absurdo, fuera de lugar, exagerado, sádico o hasta gore, porque a veces lo son, pues ya está, no pasa nada, porque es eso exactamente lo que buscan. Porque Liquid Death no está intentando gustar a todo el mundo, está construyendo su propio idioma. Y ese lenguaje no es para todos. De hecho, ya hablé de Liquid Death en otro episodio. Hablé de ellos en el episodio número 107. Se titulaba algo así como Liquid Death o cómo transformar en ventas lo que más temes. Así que si quieres saber algo más de ellos, ahí tienes más chicha para que los conozcas todavía un poquito más. Y como decía, ese lenguaje no es para todos y no pasa nada porque es precisamente eso lo que buscan y lo que les ha llevado al éxito que tienen actualmente. Así que, la verdad, yo no sé quién es Sven, tampoco sé qué pasó con Snare. No sé si eran dos, si era uno, si ya no están o si nunca estuvieron. Pero sí sé una cosa, cuando empiezas a verlos ya no puedes dejar de verlos. Y en ese momento, justo en ese momento, ya no estás fuera, te sientes parte de su historia, de su idioma. Esto es exactamente también lo que intento construir yo cuando trabajo la identidad verbal de cualquier marca o cuando investigo lo que hay más allá, lo que hay dentro, para dar con su comunicación más diferencial. Lo que trato es de dar con un lenguaje que no se explica, sino que su gente la reconozca, que su gente reconoce. Palabras, además, que incluso muchas veces no existen fuera de su universo. Expresiones que si las lees y conoces a esa marca, sabes de quién son, que no son intercambiables. Y un ejemplo es, una de las marcas con las que trabajo que tiene es una grandísima mujer y tiene una grandísima marca. Y tiene expresiones muy, muy suyas, tan suyas como yo que sé, boca trufa, o olor fría, aprende idiomas, amiga, las rebañadoras, la duda ofende, o su cómo te lo explico, y muchas más. Es un idioma que ella misma ha ido construyendo a lo largo de años, naturalmente. Yo simplemente lo que he hecho ha sido escucharlo y recogerlo para que forme parte de su identidad propia, para que sea reconocible y para que, si lo entiendes, para aquellos que lo entienden, que sepan que están dentro, porque es lo que ocurre cuando entran en su universo, reconocen ese lenguaje y saben que están dentro, saben que pertenecen a su tribu. Y si no, pues probablemente es que no sea para ellos y no pasa nada. Porque al final, yo creo que de eso va todo esto. No de que te entienda todo el mundo, sino de que alguien de los importantes para ti, para tu marca, se reconozcan en tu universo y quieran formar parte de él. Así que, en definitiva, yo creo que la pregunta que tienes que hacerte es esta. Tienes que preguntarte si tu marca está intentando que todo el mundo la entienda o, al contrario, estás tratando de construir un lenguaje propio
que alguien, los importantes, puedan reconocer y quieran hacer lo suyo. Así que por favor, pregúntate esto y dime qué opinas. Y hasta aquí el episodio de hoy. Solo me queda decirte, ya lo sabes, lo que te digo siempre, que te suscribas a la Meller Letter en chloemeller.com/m/e para no perderte lo que hay detrás y entender de verdad cómo se construye una marca de esas que la gente elige. ¿Quizás será la tuya? Bueno, pues por favor, habla de palabras de nariz grande, agitemos cabezas, sumemos abrazos, llenemos de narigones el planeta. Un abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Si tú quieres, claro. Y recuerda, hoy es martes, así que cásate, embárcate y sobre todo improvisa. Pronto una nueva palabra de nariz grande. ¿Cuál será?